Hola, buenas tardes. Soy su amigo, el psicólogo Wilber Romero, y estamos aquí en un programa más de Viviendo tu Mundo al 100. Y hoy estamos muy contentos de que nos estén acompañando. Y además, hoy va a ser un día especial porque estamos también nosotros aquí desde cabina celebrando el cumpleaños de nuestra compañera Licia Ávila, Sí. que cumplió años el día de ayer, Ay, pero hoy sí. lo vamos a festejar Hoy aquí. lo vamos a festejar acá. Y lo vamos a festejar con un tema, ahora sí que un tema muy interesante, un tema que, Así es. bueno, papás, presten por allá mucha atención y también sus hijos que se sienten ahí para escuchar sobre este tema, que es un tema muy interesante, muy importante. Y bueno, antes de comenzar, le mandamos un saludo a Isis, que no va a estar aquí el día de hoy con nosotros, pero Isis. bueno, Te extrañamos, Isis, nos haces falta aquí. así es. Pues bienvenida, Lisi, ¿cómo Gracias, estás? Wilbert. Muy bien, aquí ha sido mi primer programa con 40 años. Sí. Soy mujer de 4 décadas. Ya, Piso. cuarto Del cuarto piso. piso. Muy bien. Muy contenta, realmente muy contenta. Me tocó un puente bien rico, estuve con la familia, muy contenta, muy apapachada. Y de verdad que el mejor cumpleaños que uno puede pasar, yo creo que es estando con sus seres queridos, ¿no? En la tranquilidad de un pueblo, que es el pueblo de mis papás, que adoro estar en ese pueblo. Si alguna vez pueden pueblear, vayan a Chacán. Es un pueblo maravilloso y te juro que me encanta estar ahí porque realmente descanso, te desconectas de todo. No, está maravilloso, pero bueno, contenta. ¿Y Qué tú, bueno, qué amiguita bueno. Zaira, cómo Muy estás? bien, aquí muy bien, muy contenta de estar el día de hoy con este tema que personalmente me apasiona mucho y pues estaba muy feliz de que vayamos a platicar de esto hoy. Me parece que es algo que es que se escucha mucho, a cada rato escuchas, ay, me estás bulleando, el bullying. Así Y es. es como que un término que se ha estado utilizando mucho y se ha puesto como que muy común en el sentido de ¿qué? ¿Me está haciendo bullying, maestra? O me hace bullying. Y en realidad el bullying en sí, pues es acoso escolar. Entonces es una situación más delicada del que vamos a platicar el día de hoy Así y es. quitar como que Wow. esta parte de que ya lo usamos como un término diario, ¿no? De que me están bulleando, bullying. Y Sí. para este tema tenemos una frase como cada semana y la frase que compete para el tema es, no somos responsables de los actos que nos pasan, pero sí de las actitudes que tomamos ante esas situaciones. Wow, interesante, interesante frase, ¿no? Así es, Sí. muy interesante frase. Me recuerda un poco a la de Víctor Frank, ¿no? Sobre la actitud que tomamos ante las Ante las situaciones. situaciones. Y realmente se me hace una frase que, pues, que va a encerrar mucho de todo esto que vamos a compartir el día de hoy. Y antes de empezar a compartir el tema sobre esto del acoso, el acoso escolar, etcétera, yo quisiera compartir, ¿no? Que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, sentaditos, tenemos una experiencia en esta parte de la parte escolar, ¿no? Porque de alguna u otra manera hemos estado trabajando, ya sea a nivel prepa, a nivel secundaria, a nivel licenciatura, con chicos y chicas que han sufrido algún tipo de este acoso escolar, llamado también bullying el día de hoy, ¿no? Y, por ejemplo, yo puedo compartir que llevo 16 años dando clases y en esa época, en estos 16 años he trabajado en escuelas tanto de niñas nada más como escuelas mixtas y he tenido pues también mucha oportunidad de compartir y de acompañar a niños que han tenido este tipo de situación. Wilbert. Sí, y yo igual, ¿no? Yo he estado a nivel licenciatura, y en el nivel licenciatura también ocurren estas Así situaciones. es. En nivel preparatoria, secundaria, y ves cómo los chicos que se están formando desde adolescentes ya empiezan a vivir estas situaciones que ahorita, pues Zaira nos va a platicar. ¿Por qué Zaira nos va a platicar? Porque a ella le encanta este Ay, tema. sí. Y además, Aira, cuenta. Cuenta. Cuenta, porque Cuéntanos, Bueno, cuéntanos. este tema me apasiona mucho porque, bueno, llevo 12 años estando en la cuestión escolar. Cuando estudio la maestría tiene esta parte de violencia y decido hacer la tesis de maestría sobre acoso escolar y las dinámicas familiares. Entonces, sí, en ese momento yo estaba dando clases en cuarto de primaria, cuarto, quinto de primaria, y es como que la muestra que se toma y las entrevistas con los papás. Y posteriormente, durante el proceso de la realización de tesis, es cuando entro a otra escuela donde ya trabajo en preparatoria. Entonces, como que oh, puedo Wow. ver la visión de cómo se viven situaciones así desde, no sé, 17 años a
compararlo con niños Con de niños. Así 10 es, años y qué cómo interesante. desde la primaria se empiezan a formar estas interacciones que posteriormente se van estableciendo y como adultos, adultos jóvenes los podemos ver a los 17, 18 años, ¿no? Trabajando en tercero de prepa. Así es. Sí. Pues oigan, yo igual les quiero comentar rápidamente que a mí me toca ver las redes sociales, así que voy a estar de repente revisando el celular para ver qué comentarios nos ponen por allá la gente que nos está viendo en vivo, qué comentarios hay. Por ahí también dejé una pregunta que al rato la vamos a platicar sobre, Así es. sobre este acoso escolar y las respuestas que recibí de la gente, que de verdad, mucha buena respuesta, respuestas muy positivas acerca del tema, acerca de cómo también o qué haría un papá que está viviendo su hijo este acoso. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el tema. Claro que sí. Perfecto. Pues me parece importante contextualizar el término primero, porque muchas veces podemos pensar que el bullying tiene que ver, o el acoso escolar, que es la traducción de bullying, tiene que ver con violencia en la escuela, ¿no? O sea, entre maestros, el maestro me está haciendo bullying, yo me estoy haciendo bullying con el maestro, o sea, o entre maestros se están haciendo bullying. O sea, en realidad hay un término que es violencia escolar, que es cualquier tipo de violencia que se dé en el contexto escolar, y allá entran otras cosas, ¿no? Pero vamos a enfocarnos el día de hoy a acoso escolar, que viene siendo bullying, que se refiere a cuestiones de violencia entre alumnos específicamente. O sea, Ok. no, el bullying no se da en casa cuando tu primo te está diciendo Cuando se está cosas molestando. o se está Así es. molestando, no se da cuando tu mamá te está fastidiando. O sea, es una situación de acoso en el contexto de escuela y entre pares, o sea, entre Ah, ok. dos alumnos. Entonces, contextualizando Perfecto. en esto la plática, creo que podemos fluir un poquito más. Sí, porque muchas veces pensamos, o ya más bien utilizamos el término Sí. bullying, o sea, hasta con nuestra familia. No, mamá me está haciendo bullying, cuando realmente no es el contexto en el que se da este tipo de violencia. Así es, y cuando decimos violencia a nivel de pares, por ejemplo, dos niños de primaria o de prepa o de secundaria, esta violencia entiendo que no tiene que ser necesariamente física, ¿no? Correcto. Puede ser emocional, psicológica, verbal, ¿no? Y hasta también llegar a los golpes y, Sí. y a romperte cosas y a romperte útiles y a esconderte, ¿no? Correcto. Sí. En la definición siempre tiene que haber un agresor víctima, no necesariamente tiene que ser entre dos personas, puede ser varias personas con varios alumnos o uno, Así es. o sea, como que pueden haber esas variaciones. Pero sí es específicamente entre estudiantes y expuestos de forma reiterada. O sea, por eso se llama acoso. O sea, sucede constantemente a lo largo Ok. del tiempo en acciones negativas por parte de otros alumnos y empieza a tener alguna consecuencia psicológica, física en la persona que es víctima del acoso. O sea, cuando estamos, no sé, que se están fregando entre alumnos y, es que me está haciendo bullying, maestra. O sea, en realidad, cuando es una situación donde hay una constante, por eso se hace el hincapié en acoso, y empieza esto a tener el niño, bueno, yo veía la cuestión en primaria de, es que le duele la panza en la mañana y no quiere venir a la escuela, ¿no? O sea, me duele Así la panza, es, no quiero ir claro. porque estoy nervioso, lloran para ir a la escuela, hasta la parte de la prepa cuando no quieren llegar y se están durmiendo mejor en el salón porque pues no quieren interactuar, evitar, o sea, ¿no? exactamente, a la habitación. Entonces, sí es algo que es importante como papás estar al pendiente porque muchas veces sí hay efectos físicos que se pueden ver, ¿no? Desde cuando hay violencia física, que hay marcas de golpes o, no sé, se le rayaron su libreta o cosas así, ¿no? No quiere decir que pase una vez y diga, no, mi hijo está viviendo acoso escolar, pero si es una Claro. constante y vemos que hay un efecto en el alumno, en tu hijo, en tu alumno, pues sí es algo Sí. que hay que estar al pendiente. O sea, hay que estar informados, ¿no? O averiguar bien qué es lo que pueda estar sucediendo, porque ahorita que platicas esto, Zaira, me acuerdo yo de repente de mis años en los que trabajaba en un colegio, cómo de repente los mismos jóvenes o adolescentes juegan de manera ruda o de manera violenta muchas veces. Sí. Y a veces, o sea, llegabas y como que a llamar la atención porque qué está pasando. Y no, es que así nos llevamos, ¿no? Y realmente, cuando cruzan esta línea, ¿no? Entre así me llevo y realmente me están
pues estoy viviendo acoso escolar. Sí, no, y además también, Wilber, yo en la experiencia de lo que he visto, ¿no? En el entorno de la escuela, cómo este tipo de chavos, ¿no? O sea, se pone de acuerdo. A veces puede ser uno el que esté molestando o puede ser un grupo que haga alianza y que molesten al niño más vulnerable, a ese niño que es muy callado, a ese niño que a lo mejor no tiene popularidad entre el grupo, que no tiene mucha aceptación, es un niño que su autoestima no está tan fortalecida o tan alimentada, y entonces ven en este niño como que la víctima idónea para estarlo como molestando de manera reiterada, ¿no? Y él, pues por el mismo miedo, o hasta también yo he visto que hasta por vergüenza, les da pena contar en casa que los están molestando, les da pena acercarse a un maestro para decirle al maestro, ¿sabes qué? Fulano de tal, o el grupo, cuando yo salgo me quita mi lunch, o me quita mi dinero, o me esconden mis cosas. Entonces, obviamente agarran a estos niños con estas características muy particulares, ¿no? Sí. Que se dan como que de víctima para que ellos puedan ejercer ese poder sobre ellos. Yo así lo he visto, ¿no? Sí, sí, ahí me parecen que hay dos temas importantes. La cuestión de que incluso, bueno, cuando hacía mis observaciones para esta investigación, se notaba que habían como que actos que sucedían en un salón de clase que pues el objetivo del maestro es estar dando clase que decidía ignorar, ¿no? O sea, y porque es un momento incómodo, entonces como maestro sientes que si le pones ahí luz a lo que está pasando, le estás dando más importancia, pero la primera, como que el primer consejo para que no se dé esta situación es parar de plano cuando veamos algo así, ¿no? Desde una bromita y todos se rieron, decir, esto no me parece adecuado en este momento, voy a continuar. Y ya, no necesariamente tienes que agarrar y hablar de el bullying, pero, o sea, sí parar, o sea, sí darnos cuenta que está sucediendo. Esto en cuanto al alumno, perdón, en cuanto al profesor. Y en cuanto a los alumnos, hay diferentes pues roles que se toman en esto, y uno de esos es el que observa, ¿no? Porque muchas veces se pone entre que, pues es que yo no lo hago, yo veo que fulanito lo hace, pero yo nada más estoy observando y entonces estoy permitiendo que pase. Entonces sí, la cuestión es reportar y que las escuelas estén preparadas para poder manejar estas situaciones, que tengan un proceso que seguir, porque muchas veces el reportar implica el acusón, entonces que, bueno, se recomendaba una cuestión de anonimato en buzones, o sea, cosas así en la primaria, secundaria, pero bueno, ese rol que es muy importante, del que nada más observa y se ríe, participa al fin y al cabo, porque da risa, porque no eres tú la persona que está siendo víctima, ni eres tú el agresor y piensas que estás en de que no tengo ninguna responsabilidad, pero sí hay responsabilidad. Sí, aunque esa persona en silencio está siendo cómplice de bullear a otra persona, y pues obviamente lo minimiza diciendo, pero es que yo lo único que hago es reírme, ¿no? Y francamente, pues sí estás compartiendo el hecho de estar molestando a otro, porque no estás parando también, no estás acusando y no estás ni tomando ni una postura, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que en ese sentido sí es muy importante que todos los maestros y todas las escuelas tengan planes estratégicos, ¿no? Para poder manejar este tipo de situaciones, porque al menos a mí, en lo particular, sí me ha pasado que estando en un salón han estado bulleando a alguien y el maestro a veces no se entera. De verdad, y pasan situaciones que luego te vas enterando que fue en tu clase, pero como son tan discretas y tan silenciosas, de verdad llega el momento en que tú dices, ¿en qué momento lo molestaron? ¿En qué momento le cortaron la mochila, por ejemplo, no? Sí. ¿En qué momento le agarraron el estuche y lo aventaron por la ventana? O el celular. Entonces, híjole. Por eso las conductas que sí notan los profesores, aunque sean pequeñitas, sí es importante que se paren y se enfoquen, porque ahí van a haber muchísimas. O sea, si estás viendo unas que, todos se ríen y ya hay como que el chiste interno del grupo de, siempre lo están fregando. Y se nota muchas veces en bromitas y así, imagínense lo que está sucediendo, que no se está dando cuenta. No se ve. Y de hecho, uno de los comentarios que hicieron en mis redes sociales era sobre esto, ¿no? Sobre la parte en cómo las escuelas
La verdad, yo lo desconozco. Tienen un protocolo de atención a acosos escolar. Así Entonces es. ya hay un protocolo. ¿Qué pasa? Que muchas veces los protocolos se nos olvidan y a veces Sí. los dejamos a un lado. Entonces yo creo que es importante conocer cuál es el protocolo en las escuelas donde, De intervención. exactamente, donde trabajan los maestros para que también sepan qué hacer. Y creo que también es importante que los papás conozcan este protocolo. Claro. ¿Por qué? Porque como papá muchas veces es voy a defender a mi hijo y qué está pasando y cómo le hago y qué sucede con esto, ¿no? Sí. Así es. Y también a mí se me hace muy interesante también tener como que una mirada hacia el niño, que es el buleador, se le dice, Zaira, ¿está bien dicho, buleador? Es el agresor. Es el Ujú. agresor, ¿ok? Porque pienso también que, bueno, yo no soy la experta, yo creo que aquí tú eres la experta porque tú tuviste la Sí, tesis, sí. ¿no? Pero Tus yo creo que tesis. aquí como que es más una pregunta hacia una inquietud que tengo. Estos niños que buscan, desde mi punto de vista, es como que desahogar una frustración que tienen y desahogarla en alguien que tiene menor poder o menor fuerza, ¿no? Sí. Y entonces esta frustración o esta violencia, estos niños que son los que la ejercen, la están viviendo de alguna manera en su casa, ¿no? Sí. Están siendo a lo mejor tratados con mucho desamor o mucho descuido, o están siendo tratados con mucha violencia Ujú. también de parte de los papás, Sí. o son niños que vienen de familias donde papá golpea a mamá o donde papá es no sé, alcohólico a lo mejor, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que de verdad yo me atrevo a decir que hasta mirarlos también con compasión. Sí. O sea, y decir, bueno, este niño tiene una situación que sí está molestando y está ejerciendo pues un bullying o una violencia psicológica, física hacia uno de menor poder, pero también darle, no etiquetarlos como los malditos, los malos, etcétera, Los pero sí, buleadores. así es, pero también darles esa atención, porque en ellos también está un dolor que están encerrando y que simplemente lo están desahogando en otra personita. Sí. No, eso sí es un hecho. O sea, en investigaciones está que muchas veces sufrieron violencia o están sufriendo violencia, ya sea en casa o ellos fueron víctimas en algún momento de su historial académico. No se puede ser que un niño que fue víctima en la primaria, posteriormente en la prepa, pues sienta que si él agrede, nadie lo va a agredir ahora, ¿no? Entonces empieza a agredir. Sí, hay la Así cuestión es. de el manejo de la violencia, pero también hay la cuestión de la falta de atención. Entonces es una forma de las cosas no están bien y quiero que papás volteen a ver a lo que está sucediendo, ¿no? Pero sí, definitivo, Sí. sí, incluso en los protocolos que manejan en España, tienen una cuestión de, en vez de que sea la consecuencia, tú agrediste, entonces vas a irte a una detención o vas a, Ujú. o sea, en vez de eso que escriban sobre sus emociones, o sea, como que, o una cuestión de empatía hacia la otra persona y cómo Sí. o sea, qué cosas de esa persona están pasando. O sea, me están molestando a mí, ¿por qué, no? Porque muchas veces Claro. el perfil, así como el perfil del bully, el agresor, tiene que ver con esto. El perfil de la víctima tiene que ver con familias muy sobreprotectoras, con Así es. niños con baja autoestima porque no han tenido la posibilidad de darse cuenta de las posibilidades que tienen de hacer cosas por sí mismos porque se las hacen a ellos. A ellos. Entonces claro. tienen un sentimiento de no poder hacer las cosas Oye, bien. y eso te iba a preguntar acerca de la persona que es la víctima, ¿no? O sea, también viven situaciones de violencia como el bully, por ejemplo. O sea, puede ser que el que es víctima también haya sido pues víctima en la casa de esta violencia, pero en vez de ejercer violencia se vuelve como más Sí. pequeñito. Hay muchas posibilidades, ¿no? Pero Sí. cuando manejan las investigaciones, pues siempre tratan de poner en una mayoría o sacar un perfil. Sí se maneja esta parte, pero sí lo ponen como que el mayor porcentaje de niños que son víctimas tienen familias sobreprotectoras. De hecho, Ok. ajá, el estudio, el enfoque de mi maestría era en terapia familiar y entonces el trabajo era con los papás de cómo, o sea, con la familia de cómo aprender a empoderar a estos niños, porque el Claro. porcentaje más alto que vive en una situación así
son niños que, si son varones que físicamente están más pequeños que los demás, los hace como que en una situación vulnerable, o sea, menos fuerza, Claro. o la cuestión de la autoestima, porque digo, al fin y al Sí. cabo pueden tener no tanta fuerza, pero pues es Sí, un niño que que si eres gordito, que si Sí. tienes granos, que Sí. si tu cabello está así. las niñas se van enfocadas a cuestiones de A- belleza, así a es. cuestiones de peso, y Sí. los niños a cuestiones de fuerza. De fuerza. Sí. Sí. Entonces, sí, hay una cuestión importante de que también puede ser que en casa sea, no sé, el hermanito que todos están fregando Así siempre y entonces llega a la escuela y es su forma de Sí. interactuar con los demás, también es una posibilidad, ¿no? Claro. Pero sí se maneja que la mayoría son niños que son o sea, sobreprotegidos por la familia. Sí. Sí, y entiendo también que la víctima, por ejemplo, que está sufriendo este tipo de agresiones, puede tomar dos posturas: dejarse someter y estar callado y estar en su burbuja, como que corriendo para que no lo molesten y sin acusar, o también pueden tomar esa postura de ser agresivos también. Sí. De tomar una postura en la que, como me están molestando, yo también me defiendo, pero al fin y al cabo también son bulleados ellos, ¿no? Claro, o se contienen y entonces cuando quieren defenderse agreden de formas Así es. desproporcionadas, ¿no? Y acaban siendo castigados ellos. Exactamente. Y entonces Sí. es como que, y es como que poner llaga sobre llaga, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. No, y los porque- mismos agresores saben, no sé, yo observaba con niños de cuarto de primaria, ¿no? De que le estaban tirando papelitos y luego, o sea, lo están fastidiando al otro niño, pero de una forma que no es detectable para el profesor, Así ¿no? Pero es. cuando el Claro. otro se levante y Claro. grite o le aviente algo, entonces él va a ser, o sea, Él el va a que estar. era la víctima se convierte en agresor y entonces es la persona que va a tener la consecuencia. Sí, es algo que puede Fíjate, y suceder. fíjate que eso me recuerda una situación que viví en la universidad, de cómo a un compañero lo fregaban, pero el maestro, o sea, nadie se da cuenta. Ya ves que las sillas de metal le agarraban un encendedor y calentaban la silla para que se quemara. Entonces, En universidad es lo bueno, ¿eh? en Ajá, muy universidad. Y esto que dices es real, porque Ay. finalmente la persona ya cansada, después de un buen de estar diciendo, déjame, se paró Sí. y agredió, o sea, golpeó al compañero, y al que regañaron, o como el que se vio mal fue el que golpeó. Claro. Claro. Y esto, bueno, pasó en la universidad, pero también Sí. pasa en... Sí, no, en todas. todos los Es grados, una los cuestión de niveles. que es representativo desde kinder, o sea, Así son es, son no. situaciones que se van dando así. Así Y bueno, es. lo importante del acoso es que sí dentro de sus consecuencias está la cuestión del suicidio. Por eso empezó a ser Sí. como que un tema muy importante hace unos años, no tan lejos, cuando estaba terminando la maestría. Mira. Y era un tema que estaba como que muy presente porque habían sucedido varios suicidios de muchachos en países primermundistas. Primero se empezó a manejar mucho en Estados Unidos, en Alemania, en España. Empezaron a ver como que estas situaciones y son los primeros países que empiezan con protocolos. Y Mira. entonces como que se le va abriendo la visión y entonces empezamos a detectar que sí están pasando cosas así. En Yucatán se trata que son 6 de cada 100 niños los que viven una situación ya determinada como acoso escolar. O sea, no es un Ok. porcentaje sumamente alto a comparación de otros países, que es algo que sí llama la atención, ¿no? Que en los países que ya están en desarrollo pasan más estas situaciones. Que bueno, tiene que ver con cuestiones sociales igual, que podemos entrar a eso. Claro, claro. Pero bueno, no es tan frecuente aún. Bueno, 6 de cada 100 sí se escucha bastante, Sí, sí, pero claro. digo, no es un porcentaje sumamente alto, pero sí las consecuencias que pueden llegar a tener una situación de estar viviendo acoso todos los días, desde cuestiones de salud, ¿no? De que empiezan, muchas veces estos niños empiezan con el que me duele el estómago, el que me enfermo constantemente, o sea, pasan situaciones físicas. Y pues las cuestiones escolares, que igual me empieza a ir mal en la escuela, empiezo Así a es. reprobar, no hago la tarea, o sea, ya hay desinterés porque se relaciona escuela con un lugar que Que es es dañino negativo. para mí. Exacto. Así Entonces ya no es. quiero ir. Y las cuestiones psicológicas y digo, físicas igual en la parte de la violencia. Oye, y qué difícil es, porque muchas veces estas personas o estos niños, estos adolescentes son los que generalmente son más introvertidos y no tienden a expresarle a sus papás, es, a la no. gente, Sí. qué es lo que les pasa, y muchas veces tienen que llegar al psicólogo. Sí. Y también para el psicólogo a veces es complicado el poder determinar si lo que está viviendo es
acoso escolar y por eso no quiere ir a la escuela, se está enfermando, le duele el estómago, está Sí. nervioso, o sea, a veces es difícil porque, bueno, muchas veces los papás dicen, bueno, es que, ay, sí está enfermo, porque ahí tiene lo del estómago, ¿no? Así es. Sí. No, pero sí es importante lo que dices, Wilber, porque, o sea, como papás hay ciertas luces rojas, ¿no? Que debemos de estar observando. Si en algún momento nuestros hijos llegaran a tener ese tipo de conductas de que llega domingo y ya se empiezan a estresar y llegan a sentir ansiedad, o ya llega la hora de la escuela y se sienten mal y están buscando cómo ausentarse o que los vayan a buscar porque se sienten mal, etcétera. Sí son focos rojos que debemos de ver y no dejar pasar por alto, porque nos están diciendo mucho más de lo que a lo mejor pudiéramos nosotros estar como que no queriendo ver, ¿no? Claro. No queriendo ver. Y también me atrevería a decir que aparte de esto que es en la escuela, la dinámica social, todo también siento que abona todo lo que son los medios de comunicación. Yo estaba leyendo un artículo el día de ayer que decía que estos asesinatos en escuelas que han pasado en Estados Unidos, donde los niños han matado, etcétera, ¿no? Han estudiado a estos 8 casos que hace 4 o 5 años que han ocurrido y llegan a la conclusión que estos niños que tomaron la iniciativa de hacer este enfrentamiento tuvieron acoso sexual y acoso escolar, ambos. Entonces, eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención, que fueron víctimas también de bullying y en sus casas estuvieron muy ausentes los papás y llegó el momento en que estos niños pues tomaron decisiones muy extremas, Sí, ¿no? y creo que es irse al extremo, ¿no? Con familias muy separadas, muy sin darle atención, ¿no? Sí. Al núcleo familiar y familias donde hay mucha protección, donde están sobreprotegidas. Sí. Y entonces ahí es Sí. donde vemos el extremo donde, Se donde se da. desbalancea. Exacto, y Así donde es. se van como creando, ¿no? Más que personalidades, estas actitudes ante los compañeros, ¿no? Entonces yo creo que es como un extremo del uno al otro y creo que hay que saber mediar, saber equilibrar cuando estamos pues educando, cuando estamos formando, cuando estamos acompañando desde el niño hasta el adolescente, porque muchas veces los papás del adolescente, ya está en la prepa, lo dejamos libre, ¿no? Sí. Y además cuidar mucho lo que ven los jóvenes. O sea, yo de verdad me pongo a ver a mis estudiantes, porque justamente esto estábamos compartiendo hoy. Estaban hablando los chicos del salón, de uno de los salones donde doy clase, sobre las historias de las películas que han salido y cómo esos niños sufrieron algún tipo de acoso, ¿no? Y me llama mucho la atención que están informados de eso. O sea, este hombre de la máscara que tiene un cuchillo, no me acuerdo cómo se llama. Michael Myers. Ándale, me estuvieron contando. Él se lo sabe, él qué se lo horror. sabe todo. Me estuvieron contando, y Lice, ¿sabías que Michael Myers Myers. fue abusado y fue no sé qué? Y me estuvieron compartiendo. Entonces, obviamente, toda la comunicación que ellos tienen, los videojuegos, las noticias, todo eso también va abonando a un tipo de violencia que te roba la inocencia. Yo me atrevo a decir eso, ¿no? Te va robando esa inocencia y al fin y al cabo los papás vamos hasta les compramos juegos a nuestros hijos cargados de sangre salpicando y si estuviera todo. Isis aquí diría lo mismo, ¿no? Porque ella siempre dice, no, yo quiero ver películas que sean positivas, que me dejen un mensaje positivo, que Sí. tengan algo, porque yo le decía, vamos a ver la de Halloween. La de Halloween. No. Y no quería. Pero es No que, quería. bueno, es que sí, a mí la verdad que sí antes era muy fanática de ver ese tipo de películas, pero de un tiempo acá, de verdad que me roban mi paz y digo, no, ya no veo más de eso. Pero los chavos están bien informados y eso me llama mucho la atención. Sí, y a veces los medios de comunicación sí nos han acercado, ¿no? La información, pero también nos han confundido con mucha información. Y esto que comentaba Zaira creo que es súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en Yucatán, pues a lo mejor no estamos viendo como en Estados Unidos de que se suicidó fulanito por recibir acoso escolar y nada de esto. Y esto nos hace pensar que aquí no
está sucediendo o no pueda suceder. Claro. Y sí sucede y sí hay en las escuelas y yo creo que hay que estar muy pendientes de cómo están los niños, de cómo está el adolescente y de parte de los papás y de parte de los maestros, pues estar capacitados en estas cuestiones En de estos acoso temas. escolar. Y tan solo ver, ¿no? El grado de suicidios, el porcentaje de Sí, suicidios somos que un hay. estado con- Que somos un estado con alto índice de suicidios y ya más de niños y de jóvenes. Entonces, Sí. por ahí también hay que observar qué pasa. Oigan, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa muy, muy breve, unos segunditos nada más, para que se queden aquí, porque vamos a seguir con este tema y vamos a ver quiénes en las redes sociales nos han mandado saludos, que han puesto, si quieren preguntar algo, comentar algo, ahorita lo vamos a comentar después de esta pausa. Muy bien, no se vayan. Regresamos. Hola, aquí de regreso con el tema de acoso escolar. Ya hablamos sobre varias cosas, creo que ha fluido mucho la plática el día de hoy. Así, bien interesante la Bien verdad. interesante. A mí me vienen Interesante. muchos recuerdos de mi preparatoria, a lo mejor les compartiré uno por allá. No sé si soy el buleador o fui el... Oh, pero era la víctima. fui Yo la creo que víctima. todos en algún momento hemos dicho algo que para lastimar al otro de broma, Ya ¿no? hasta me O siento sea, un la poco- cuestión de estarlo haciendo constante y de estar, esa es otra, son Exactamente. palabras mayores. Así que quítense Sí. sus culpas de, Oye, de o sea que esas si tú lo- maldades. si lo dijimos de broma una vez, no es. No es, claro, no es. Sí Así fue que ya, constante, estamos operante. limpios de pecado. Bueno, pues, Limpios de pecado. pues antes de continuar, saludamos a los que se quedaron conectados aquí esperando ya la breve pausa y queremos mandarle un saludo a Roger Casares, a Bere Tullín, que nos está mandando saludos por acá, a Carla Casares, que nos menciona que respeto y tolerancia siempre. Nos manda un saludo también Juan Franco y Lizzy Rodríguez Ortegón nos dice muy interesante tema. Saludos, saludos. Saludos. Saludos, Saludos a muchas los que gracias nos por ven en estarnos vivo. escuchando. Así es, y bueno, vamos a continuar. Ahorita me voy a meter en mis redes y ya les platicaré de eso, pero bueno, ¿qué estábamos platicando? Perfecto. Pues yo creo que de hace rato que mencionamos varias cosas que fueron fluyendo, desde las características de los diferentes roles, etcétera. Hay esta cuestión del acoso escolar indirecto, que es cuando hay una exclusión, ¿no? Que tal vez no se detecte así porque piensan, no, pues ese niño, pues sí está muy calladito siempre, pero pues nadie lo fastidia, nadie le hace caso, ¿no? Pero esta cuestión de el estar ignorado en el salón de clases también es una parte de, o sea, que la vivencia no está muy padre para esa Sí. persona.
y que se empieza a volver algo que los demás alumnos van copiando, porque así es. O sea, fulanito siempre está solo, entonces yo no me acerco a fulanito. Y es la hora de hacer un equipo, y ahora que se trabaja mucho en trabajo colaborativo, ¿no? Entonces es Sí, que nadie quiere trabajar con él o con ella. O sea, esta situación de exclusión sí resulta algo muy fuerte emocionalmente. Por experiencia puedo decir que la sociedad yucateca, de verdad, es una sociedad que tiene como que cierta etiqueta, espero no herir susceptibilidades, ¿verdad? Que tiene cierta etiqueta como que son muy cerrados. A mí me pasa de que donde trabajo, los grupos han estado juntos desde preprimaria, primaria, luego juntos en la secundaria. Y ahorita que llegan a la prepa, obviamente tienen un historial de vivencias y un grupo súper fuerte de unión porque han vivido y compartido muchísimas cosas, ¿no? Y entonces se da el caso de que entran muchos chicos que llegan de fuera, ¿no? Y sí, ellos comparten que les cuesta trabajo hacer que los grupos que se han ido formando a través de los años los puedan incluir, ¿no? Y fíjate que yo me atrevo a decir que no, muchas veces no es maldad, a veces ellos ni siquiera se dan cuenta ni son conscientes de eso, ¿no? Sí. O sea, tienen como que esa dinámica de que vamos a salir y, o sea, y siempre salen los mismos y son muy pocos los que incluyen, ¿no? Pero ahí es donde también los maestros, que son los tutores de cada salón, tienen que hacer como que un trabajo de ir pidiéndole, de ir compartiendo, de que los vayan incluyendo, de que los vayan invitando, porque a veces estos niños llegan y al ver estas dinámicas se sienten como que retraídos y se sienten como que, híjole, ¿cómo le hago para entrar si siento que no hay ni por dónde, ¿no? Son grupos ya tan estructurados que les cuesta trabajo y no son malos, o sea, los chavos al fin y al cabo no son malos, pero al fin como ya están en su zona de confort, su zona conocida, no tienen como que tanta apertura como para incluir a los demás. ¿Ustedes cómo viven eso? ¿Cómo ven? No, yo estoy muy de acuerdo con esas situaciones. Creo que se ven desde que están muy pequeños igual. Y hay una cuestión que creo que sí, qué padre que los maestros, bueno, por eso se generan las cuestiones del día de inducción, ¿no? Y así se conocen. Hay programas donde, no sé, tienen como que a una persona, un alumno asignado que les va a enseñar, que les va a presentar. O sea, pasan estas cosas para tratar de apoyar a los alumnos nuevos. Digo, nuevos en general, porque puede ser que incluso sean de otra escuela. Exacto. Y entonces sucede Así también, es, ¿no? Y claro. pues sí, el efecto de los foráneos también es algo que se añade y Que se hace... añade, Sí, entonces, pero sí pienso que es algo que igual se tiene que trabajar mucho en la familia, ¿no? O sea, la cuestión, todo esto que se va aprendiendo es de lo que pues se va viviendo en casa igual, de los comentarios que se hacen, de la forma en que veo cómo mis papás interactúan con las Sí. personas, etcétera. Porque luego conoces a los papás y dices, ahora entiendo, ¿no? Sí, Ahora claro. entiendo Oye, por y qué eso pasa fulanito. muy comúnmente, ¿eh? Sí, Sí. es sorprendente. Es Como sorprendente cómo los hijos modelan estas conductas, esas actitudes. Y sí, no sé si han tenido la oportunidad de ver ese comercial donde están el papá y el hijo, ¿no? O la mamá y la hija, y cómo lo van imitando. Creo que es un comercial sobre violencia, me parece, que sale un niño Sí. gritando y su papá gritando. Entonces, ¿cómo de repente queremos buscar a los papás o queremos acercarnos a los papás y chispas nos encontramos? Que de ahí es donde se origina. No necesariamente siempre va a ser así. Sí. claro. Pero No, y muchas no veces detectan, hay. o sea, muchas veces es ahorita como que enfocar, poner la luz en que, o sea, estas situaciones tal vez se ven que pues no causan mucho problema porque no me estoy metiendo con alguien, o sea, no estoy peleándome con alguien, no estoy fastidiando a alguien, pero la cuestión de excluir, que pasa mucho, bueno, yo que trabajo mucho con niños más chicos, de que no lo invitaron a la fiesta, ¿no? Invitaron a todos al salón y no invitaron al niño. Así es. Sí. Ay, qué triste. O sea, pasan esas situaciones y son pequeñitos, ¿no? Y entonces está más difícil como que la elaboración de por qué a mí no me invitaron. Así es. Pero que al Sí. fin y al cabo poner el foco en que esta es una forma de violencia también. O sea, el excluir es una forma de lastimar a la otra persona y que tal vez a veces pasa bajito del agua porque no es física, no es psicológica, Claro. aparentemente, porque no te estoy diciendo, no sé. Sí, y hasta a veces hasta las risas, ¿no? Sí. De que a veces
están los estudiantes en el pasillo a la hora del descanso y claramente ves que un grupo se está burlando de ti porque te está viendo y se está riendo y no es como que una agresión directa, pero hasta ese mismo hecho de que tú sabes que te están señalando, ¿no? Y se están burlando. O el típico cuando vas al baño de niñas y está escrita en la puerta, ¿no? Fulana de tal es una pip. O sea, ¿alguna vez lo han visto? Sí, claro. O sea, Sí. claro. O sea, ese No eres de niños, creo. o sea, no solamente en niños ocurre, también en niñas, ¿eh? De verdad, de que luego, Lo he visto. de que vas al baño y cierras la puerta y ves escrito en el baño, en la puerta del baño, un montón de cosas de que fulanita de tal, no sé qué. Entonces tú dices, de verdad, lo lees, y a veces hasta ponen el grado y el salón, ¿no? Y sabes que es directo sobre ti la agresión. Oye, y actualmente que esto ya ha trascendido porque ya tenemos todo este mundo cibernético. Así Claro. es. Entonces el acoso escolar ya se vuelve también ciberacoso No, escolar. claro, o sea, es que ya- además el Sí. valor que le dan los adolescentes actualmente a las redes sociales es increíble, ¿no? Entonces sí, o sea, una frase en las redes sociales o que puse una foto y nadie me dio like, o sea, Ay, qué es una triste. cuestión de ignorar, Y- sí. y yo creo O sea, que- son tiempos difíciles para ser adolescente, definitivo. O sea, yo ¿Verdad? pienso en mi adolescencia y no pasaba tenía esos por tantos eso. problemas. No, la tuvimos más fácil. Y La yo creo que, tuvimos yo creo más que ese va a ser fácil. un tema para un programa. Todo lo que tiene que ver Sí. con, Con las, las con las redes redes sociales y Sí. cómo interactuamos actualmente Y con, Las la, que, con la- y que son una aplicaciones. gran mentira las redes sociales. Todo uno publica su vida y que es perfecta y todos así en la foto todo lindo, toda linda y tú dices, Claro. esa no es la realidad. Ya nos Por tocará hablar favor. de ese tema. 10 filtros, me veo muy bonita. Oye. Esa soy yo, síganme. Pero bueno, es muy interesante ver cómo se va desarrollando que luego hasta han creado los chicos grupos de WhatsApp para hablar mal de alguien. Sí. Y a mí me ha tocado que de verdad, y estoy sumamente agradecida de que en algún momento de mi ciclo escolar, no de este año, sino de años pasados, 2 o 3 me dijeron, Lizzy, están haciendo tal cosa, le tomaron screenshot a las pláticas en el grupo donde estaban hablando mal de la persona que era la víctima y me hicieron llegar estas imágenes. Yo lo que hice fue imprimirlas, llevarlas a dirección y porque ahí estaban grabados los nombres de los niños, qué opinaron, qué dijeron, en qué instante. Y ¿qué fue lo que hicieron? Pues la directora ahí de verdad mandó a llamar, lo citó a los papás, les mostró las pruebas que habían, ¿ok? Y obviamente fueron suspendidos y con una carta compromiso de que esto o se detenía o se iban de la escuela. Claro. Entonces, son medidas que de verdad que es muy importante que sí exista la persona con la suficiente valentía de denunciar Sí. y de expresar esto está ocurriendo y yo de verdad les dije, no seas malo o mala, mándame alguna prueba. Y de verdad tomaron las pláticas y tú dices, qué padre, ¿no? Que Sí. porque estos chicos que se atrevieron a denunciar ahorita, de verdad son personas que dieron un gran paso en su vida al tomar una decisión así. Así. Sí, no, y qué bueno que hubo respaldo de la Claro. escuela, ¿no? Y creo que en esa parte con el agresor sí pasa muchas veces y está como demostrado que cuando se va y habla con los papás de los niños que son agresores, lo primero es el defender a su hijo o no creer lo que está sucediendo, ¿no? Así es. Entonces yo creo que como papá sí invitar a que, pues en la actualidad se cuestiona demasiado, yo creo, al sistema educativo. Y entonces eso puede ser vulnerable al ambiente y para todos los muchachos, ¿no? Porque si sabemos que, por ejemplo, ahorita mencionaste lo de la evidencia, que yo entiendo que es algo que se necesita, pero necesito una evidencia para poder hablar con los papás y Claro. estás desde la postura de porque igual y no me van a creer y van a defender, ¿no? Claro. Si como Sí. papás tomamos la responsabilidad de, ok, me están reportando a mi hijo y primero voy a ponerme de acuerdo con los adultos para intervenir, porque de otra forma estamos empoderando a los muchachos, ¿no? Me pasaba Claro. cuando estaba en secundaria que los papás, como
pues está su niño. Bueno, me pasó igual, ahí voy a balconear a mi hermanito, pero tengo un hermanito adolescente. Lo llevé. Hola, hermanito. Hola, hermanito Eduardo. A mí, Este a mí viernes mi hijo fuimos- me prohíbe hablar de él, así que no voy a poder hablar. No, pues a de mí él. no me han prohibido y el viernes lo llevé al partido de Venados. Así que hoy merezco Que te poderme perdone. sanar, que me perdone. No, de qué pasa que son, pues los niños en primaria son muy buenos, ¿no? O sea, siguen las reglas, o sea, muchas veces en secundaria salen de este acto un poco. Digo, no tienen que tampoco hacer cosas terribles, pero Claro. como ya tienen la etiqueta con los papás de que es que mi hijo es muy bueno porque siempre le va bien a la escuela, es respetuoso. Cuando viene el primer reporte de algo que al fin y al cabo son adolescentes, están creciendo y hay otras situaciones que refuerzan la mala conducta como la popularidad o que se vean fregones enfrente Así de es. sus amigos, ¿no? O dijeron el chiste que todos se van a reír y van a recordar. Entonces empiezan a ver estas conductas que salen de cómo era en segundo de secundaria, creo, me atrevo a decir que es donde más sucede, segundo, tercero de secundaria. Ok. Y la primera respuesta de los papás es, no, es que mi hijo no es así, ¿no? Sí, porque siempre fue muy bueno. Exactamente, pero creo que es así como que, sí como papás, tener eso en cuenta, ¿no? O sea, al fin y al cabo, sí es cierto, no es que no conozcan a sus hijos, pero sí va a llegar un momento en la adolescencia donde van a salirse del encuadre de Del que... niño que se portaba bien, que además Exactamente. le iba bien en calificaciones, Sí. que tenía buena, o sea, que tenía respeto por las maestras, sí, definitivamente. Exacto. Y el no, o sea, muchas veces me tocaba estar en juntas así de que está el alumno, están los papás y enfrente del, o sea, el alumno puede estarlo negando enfrente de los papás y los papás respaldarlo, entonces se crecen en Así esto, ¿no? es. Entonces como que siempre primero es en una cuestión en los adultos y creo que se hace más daño si respaldas y entonces creces en esa conducta a tu hijo a que respaldes a la escuela que estás mostrando que estás poniendo límites Así y luego es. igual vamos a suponer que en el peor de los casos la escuela no sé falló, no se dio cuenta que no era tu hijo pero era otro niño, no lo sé, pero al fin y al cabo el mensaje, vamos a suponer en esta situación injusta donde no se lo castigaron, no suspendido, no pudo presentar examen y luego en realidad no fue él, pero al fin y al cabo el mensaje es papás ponen límites Así es. y si tienes una mala conducta va a haber una consecuencia. Claro. Entonces, en el peor de los casos, porque me parece muy difícil que suceda algo así Me en- recordaste ahorita, Zaira, una película que vi hace algún tiempo que me encantó, una que se llama Extraordinario. Ay, sí, Una de un sí, niño sí, que sí. tenía La su amo. casquito de astronauta, Lloré, ¿no? horrible, está muy No, bonita. pues Sí, ahí, ya la vi. ahí ese niño, el niño boleador, que cuando se entrevista con el director y llegan los papás, te Sí. das cuenta que los papás, definitivamente ahora entiendes por qué el niño también era como era, porque los papás totalmente de acuerdo con lo que el niño estaba haciendo y hasta se enojaron con el director por tener a un niño tan extraño y que los papás así, que es que el niño hace que lo buleen porque se pone cosas extrañas y porque hace cosas extrañas. Y Como entonces, culpando al así niño, que es. muchas veces lo hacemos. así es, qué interesante, ¿no? Ver Sí. esa película, la verdad. que Digo, es gracias una a Dios no es muestra. en todos los casos, ¿no? O sea, Ay, se claro. pasan los papás que al fin y al cabo, pues están al pendiente de sus hijos terminan teniendo una Sí. mala conducta y que hablas con ellos y que ponen límites, pero sí pasa con frecuencia el otro escenario, ¿no? Son diferentes, ¿no? Sí. Posturas que podemos tomar los padres ante situaciones que nos toca vivir con nuestros hijos. Oye, y hablando de esto, Sí. yo hice una pregunta en mis redes sociales que agradezco a toda la gente que pudo contestar. No vamos a poder leer todo por tiempo, pero yo le pregunté justamente qué harían si un hijo vive acoso escolar. Ok. Y la verdad, tuve muchas respuestas. Miren, les voy a compartir una. Gaby Piña nos dice, yo como madre hablaría con las autoridades del colegio y con mi hijo sobre la importancia de no permitir que nadie en ningún momento se aproveche de él y dejarle claro que cuenta completamente con mi apoyo y la importancia de hablarlo. Creo que ahí la comunicación Así es súper importante. Aquí Wilbert Tenero Castillo dice, primeramente, saber de dónde proviene, acudir con la instancia necesaria, proporcionarle el apoyo psicológico a mi hijo y verificar que quien o quienes resulten responsables, pues también tengan una consecuencia o sean sancionados. Aquí Guadalupe Briceño
estar segura de la situación y ver que quien acosa sufra también, o sea, viva las consecuencias correspondientes, hacerle sentir a mi hijo que nadie es más importante para mí que él, procurar que su autoestima se refuerce y buscar apoyo profesional para él. Entre muchísimos comentarios que acá nos hicieron acerca de esto. Sí, a mí se me hace de verdad muy asertivo la parte de fomentar mucho y trabajar mucho con la autoestima de los hijos, con esa parte de que ellos se sientan respaldados, que se sientan queridos, que se sientan sostenidos, ¿no? Por sus papás, Claro. más que nada, y también por su entorno. Entonces, y yo creo que es un trabajo en conjunto, porque si estamos en una escuela, por ejemplo, en pastoral o en una escuela en valores, obviamente todos los papás van a estar en esa sintonía de cuidar el ambiente donde los niños crecen, donde los niños forman sus valores. Ahora sí que también los aprenden en casa, los aprenden en la calle, los aprenden en la casa, ¿no? En la escuela. Y entonces, y pues es importante, ¿no? Estar como que muy atentos a toda esta parte que comparten en las redes sociales. Y la verdad es que sí me sorprendió todo lo que me compartieron, porque en sí la mayoría coincide en esto de fortalecer la autoestima, de apoyar, de acompañar. Les voy a leer este último de Rosalía Rendón Rodríguez. Dice: yo le he explicado a mi hijo qué es y por qué se origina el acoso escolar, y le he dado las opciones para dar solución a situaciones, incluyéndome si lo quiere y cree necesaria su intervención. En conjunto hemos buscado una solución y hemos evaluado los pros y los contras. Lo más importante, o lo importante, es que se sienta apoyado y sobre todo sienta la seguridad de que tú estás a su lado. Les dará la oportunidad de que él o ella piense que él o ella puedes solo resolver cualquier situación. Y dice que le ha funcionado bastante bien. Sí, no, el Comunicación. respaldo es, exacto, la comunicación, el respaldo de los papás. Si hay una autoestima buena y hay un sentimiento de tener el respaldo, yo creo que es muy fácil que se acerque tu hijo a decirte, me está pasando esto en la escuela, ¿no? Sí, yo creo que este es un tema muy, muy interesante que podríamos continuar y podríamos quedarnos aquí a hablar, si ustedes quieren, horas y horas y horas. Pero por ahí hay algún tips, algo que podamos recomendarle. Ok, pues los tips vamos a hacerlos como que generales para profesores, para la familia, para la persona que pueda estar viviendo una situación o que se detecte de que está siendo agresor, ¿no? Entonces yo creo que primero que nada los papás estar pendientes de que sus hijos tengan situaciones donde puedan comprobarse a sí mismos que pueden resolver problemas por ellos. Entonces, sí, Claro. esta cuestión de la sobreprotección limita mucho. A veces se puede confundir esta cuestión que se está hablando acá de yo lo respaldo, Así es. pero es un respaldo donde tú vas a hacer las cosas y yo estoy acá atrás por cualquier cosa, pero al fin y al Claro. cabo tú te tienes que enfrentar, ¿no? Así es. Y pues eso les sube la autoestima muchísimo porque saben que pueden manejar situaciones de conflicto y pueden resolver si están en una situación incómoda, ¿no? Entonces, como que Así para es. mí este es el tip más grande en cuanto a la familia, como para una prevención de que mi hijo no sea víctima de acoso escolar. Bien. Otro tip es, desde mi punto de vista, enseñar a los hijos a ser empáticos y solidarios, porque de verdad que yo me he topado con alumnos, hasta con mi propio hijo cuando todavía estaba en secundaria, que me contaba que él sabía que 2 de sus compañeros se drogaban, por ejemplo, pero él tenía miedo de decirlo porque eran amigos de él. Entonces, esta parte de que ellos también, cómo manejar esa emoción en ellos, de soltar una información que es confidencial sin sentir que están traicionando la confianza, ¿no? Sí. Pero también por otro lado, híjole, sí está complicado, porque también nosotros como
como personas que acompañamos a otros, también es complicado también ese voto de confidencialidad, porque vienen y te comparten algo que tú no tienes ningún derecho de compartirlo con nadie más, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando un alumno viene y te dice, Liz, está pasando esto, pero ¿cómo lo digo para que yo no lo traicione? Porque no quiero tener ese cargo, no quiero que él se enoje conmigo, aunque sé que lo correcto, lo mejor sería que su papá o que la persona lo supiera, ¿no? O sea, de verdad, buscar la manera de acercarse y generar en ellos esa empatía y ese cariño de decir, o sea, en qué momento romper, en qué momento decirlo sin sentir que van a ser señalados o que van a sentirse como traidores, como bocones, ¿no? Así le dicen, ¿no? Sí. Decir es así como que también importante esa parte. Y que la adolescencia es así lo que rige el valor principal de un adolescente, ¿no? No traicionar a los amigos. Así Entonces, es. primero todo antes de que yo sea el que dijo, acusó, sí. Sí, aunque esté solapando cosas que no están Que no correctas, están bien. ¿no? ¿Qué otro tip tenemos por acá? Pues a los profesores yo quiero hacer hincapié en eso, ¿no? De que si de por sí nos cuesta trabajo detectar una situación así porque se da cuando estás volteando en el pizarrón o estás hablando sobre el tema, cosas que no puedes detectar, que cuando veamos señales muy pequeñas de que se están fastidiando, ser muy puntuales en cero es. tolerancia a esas acciones. Y sí invertir, al principio tal vez se va a invertir un poco de tiempo de clase en eso, pero luego va a fluir porque ya se sabe que en ese ambiente no se permiten este tipo de cosas, ¿no? Pero sí a lo más mínimo, porque al fin y al cabo es el ambiente, vamos a suponer que no sea un acosador o una víctima, pero se está generando el ambiente que permite que cuando sí sea el acosador o la víctima pasa debajo del agua porque pues ya todos nos hablamos así, nos fastidiamos así. Así Sí. es. Sí, otro tip sería estar muy atento de estas señales que comenta Zaira en el sentido de que si vemos que un alumno se encuentra de repente muy triste o muy solitario o muy o su rendimiento académico ha bajado o se ha sentido mal, dolor de estómago, dolor de cabeza, darle pauta a platicar, dar esa pauta para platicar con él e indagar qué está ocurriendo en la vida de ese joven, si viene de casa por alguna situación o viene en un contexto escolar que lo está generando, ¿no? O sea, no dejar por alto esas señales que bien nos pudieran dar pues herramientas para hacer una intervención oportuna, Sí. ¿sí? Y yo creo que esto no es un tip, pero yo creo que buscar ayuda profesional para la persona que ha vivido acoso escolar o también para el acosador, porque muchas veces atendemos a la víctima, pero no estamos atendiendo lo que viene de raíz, que es la parte del acosador. También es importante buscar esta ayuda profesional. Sí. Así es. ¿Algún otro tip? Muy Hacer bien. algún buzón también de sugerencias anónimas En las escuelas. en las escuelas donde los chicos tengan esa apertura de poder denunciar, de poder compartir algo que esté ocurriendo en su entorno. Eso también puede ayudar un montón porque pues ellos se pueden sentir en la confianza de poder ir y depositar un papelito diciendo qué está ocurriendo sin poner quién o en qué instante, ¿no? Sí. Muy bien. Y yo creo que recomendar, ¿no? el no utilizar violencia con violencia. Que creo Sí. que eso es bien importante porque muchas veces... Reportar, fomentar mucho el reportar, porque la que Así es víctima, el que es víctima O el que acumula, observa igual. y el que Y observa. el que observa también, por Correcto. ahí va a tener. Pues miren, les quiero invitar a todos los que nos están viendo a que nos sigan en nuestra fanpage del programa Viviendo tu Mundo al 100. Denle me gusta, denle allá un like. Ay, es nuevecita Es ya. nuevecita por ya allá. empezó, sí. Denle like. Ahí vamos a estar subiendo de repente algún artículo que nos parezca interesante. A lo mejor escribimos algo por allá, no lo Claro. sé. Ya nos tomamos unas fotos muy coquetas Ay, sí. también para poder ir subiendo. Ya Y las para que subieron, nos vayan... ¿verdad? Todavía no se han subido, pero Y estuvo para que nos muy- vayan muy padre. conociendo Sí. también Así por este es. medio. Acuérdense, Viviendo tu Mundo al 100 por Facebook y también síganos por el Facebook de la revista Peninsular, ahí para ver el programa en vivo todos los lunes a las 4 de la tarde. Y bueno, a mí me pueden seguir en mis redes sociales como psicólogo Wilber Romero. Yo ahí les pongo una pregunta que ahora las voy a empezar a lanzar, pero en el
en la fanpage del programa, para que ahí también podamos tener ver. Qué interacción padre. con ustedes, porque lo que nos interesa a nosotros es saber qué piensan ustedes de los temas, qué tema les gustaría platicar. Sugieran etcétera. temas, por favor. Así es. Sí, sería interesante. Perfecto. Pues a mí me pueden encontrar en SIC, la abreviación de psicóloga, Zaira González Rosado, y al 99 92 50 76 18. Bueno, y una vez más agradeciéndole a José, el que como cada lunes nos acompañe muy amablemente Gracias, y pacientemente, José. Brindo por José. Espero que hayas comido mucho pip, José. Sí. Y saludos a mi querida Isis, que el día de hoy nos hizo falta. Saludos, Isis, te queremos, te mandamos nuestro cariño. Extrañamos. Y pues a mí me pueden encontrar en las redes sociales como Alicia Ávila, acompañamiento tanatológico, y mi celular es el 9991 12 57 94. Y pues ha sido un placer acompañarlos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo de interés. Y pues muchas gracias a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Bonita Adiós. semana.